Hola a todos, bienvenidos. Este es el canal de YouTube del TCU 563, que es apoyo a pymes y a organizaciones públicas cerca del área del recinto de Paraíso. Somos de la Universidad de Costa Rica, recinto de Paraíso. Mi nombre es Andrés Sequeira, soy estudiante de dirección de empresas, cursando mis últimos cursos. Mi nombre es Catherine Castillo, igualmente que mi compañero, soy estudiante de Dirección de Empresas y ya estoy cursando mi último año. Bueno, la siguiente presentación o capacitación es sobre los conceptos básicos contables. Son conceptos que todos debemos saber para tener un buen manejo de nuestras finanzas y llevar la contabilidad de nuestro emprendimiento o empresa. Bueno, ¿qué se entiende por contabilidad? La contabilidad es una ciencia y una técnica que aporta información de utilidad para el proceso de toma de decisiones económicas. Aquí hay que recalcar que ¿qué se entiende por la contabilidad? Es el proceso de toma de decisiones. Esa es la palabra clave. Toda contabilidad lo que nos lleva a nosotros es a la toma de decisiones para poder crear estrategias o mejorar nuestras finanzas y maximizar nuestras utilidades. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la contabilidad? La contabilidad es uno de los elementos más importantes de tu empresa o negocio porque le permite a usted conocer la realidad tanto económica y financiera de su empresa, permitiéndole así tener un mejor control y conocimiento absoluto de su negocio. Además, también es importante porque gracias a la contabilidad podemos saber cuánto dinero estamos ganando o perdiendo. Su aplicación nos ayuda a conocer también lo que son los gastos generales de nuestra empresa, las inversiones que realizamos y también nos ayuda a conocer las cantidades exactas que nosotros debemos o que nos deben. Ahora, existen tres conceptos muy importantes en la contabilidad, el cual el primero de ellos son los activos. Los activos representan todos los bienes y derechos apreciables en dinero, de propiedad de la empresa, y se dividen en dos, en activos corrientes y no corrientes. Los activos corrientes representan un plazo menor a un año y los activos no corrientes son mayor a un año. Como dice la palabra, activos son bienes y derechos apreciables en dinero. Es todo lo de la empresa. El activo es lo más importante que tiene la empresa o el emprendimiento para poder trabajar. Otro de los conceptos importantes son los pasivos, ya que estos representan las obligaciones que ha contraído la empresa para su cancelación en el futuro. Es decir, por ejemplo, los préstamos bancarios, pagos pendientes a proveedores, deudas en conceptos de impuestos, seguridad social. En sí son todas aquellas obligaciones de pago frente a terceros que tiene la empresa. Y por último está el patrimonio, que es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones con los que una persona o grupo de personas o una empresa cuenta. El patrimonio es ese capital, eso que uno pone al principio para poder crear la empresa o invertir. Es el más importante de estos conceptos. Todos son importantes, pero este es fundamental a la hora de empezar con un emprendimiento, lo cual cuenta es el patrimonio, que ahí están las utilidades retenidas, el capital pagado en exceso, que al final ese patrimonio nos va a dar una utilidad para poder generar o invertir y pagarle a los socios o en el caso de un emprendimiento, invertirlo. Y aquí viene lo que es la fórmula patrimonial, que es lo que conforma el patrimonio de mi empresa, que me dicen que el activo es igual al pasivo más patrimonio. Lo que quiere decir es que todo el activo está cubierto se compone de mis pasivos y de mi patrimonio, o sea, de mis deudas y de lo que yo tengo de capital para poder trabajar. Todo eso tiene que estar cubierto por mi activo. Ahora, ¿en qué consiste un flujo de caja? Es una variación de entrada y salida de efectivo en un periodo determinado. Hace referencia más que todo para saber cuánto dinero ustedes tienen en un momento determinado.
Un flujo de caja ustedes lo pueden realizar semanal, mensual o anual. Este es un ejemplo. Primeramente se detallan los ingresos, ingresos por ventas, cobro de deudas, todo aquel ingreso que tenga su emprendimiento lo van a poner acá. Luego se detallan los egresos, que serían los gastos, como por ejemplo el gasto de luz, de agua, de alquiler, salarios, etcétera. Y finalmente lo que se hace es que a los ingresos se le restan los gastos para así yo saber cuál es mi saldo acumulado que voy teniendo, ya sea mensual o anualmente. Ahora bien, viene lo que son los estados financieros. Los estados financieros son documentos que recopilan la información sobre la salud económica de la empresa. Como vimos anteriormente, existen varios conceptos muy importantes como son los activos, los pasivos y el patrimonio. Cada uno de ellos tiene sus cuentas que son los que uno en los estados financieros analiza. En cada estado financiero incluyen detalles como el balance de situación, que sería el activo es igual a pasivo más patrimonio, ese es el balance de situación. Está el estado de flujo de efectivo, que es el que vimos anteriormente, donde podemos ver mes a mes cómo nuestra empresa tiene sus ingresos y sus salidas y poder darnos una idea de cómo va la empresa y de dónde debemos mejorar o qué debemos reestructurar. También está el estado de pérdidas y ganancias, donde vemos la utilidad de la empresa después de impuestos o la utilidad neta, que sería la que tenemos nosotros para poder disponer el siguiente periodo, ya sea invirtiendo o pagando a los socios dividendos, en caso de una compañía grande. Aquí vemos un ejemplo de lo que son los estados de resultados, como les decía, la parte de las utilidades netas, que es como la utilidad, aquí nos viene la utilidad del ejercicio, que sería después de la renta, lo que nos queda a nosotros para poder trabajar el próximo periodo, ya sea invirtiéndolo o pagándole a los socios en la parte de los dividendos. Y está el balance general, como hablaba, que era el activo más pasivo es igual a patrimonio. Aquí eso es lo que yo tengo, lo que debo y el patrimonio, ¿verdad? Como digo, la fórmula patrimonial es activos igual a pasivo más patrimonio, donde todo mi activo tiene que cubrir mi patrimonio y mis pasivos, mis deudas. Ahora proseguimos con lo que es la estructura de costos e ingresos. Primeramente vamos a ver en qué se clasifican los costos. Están lo que son los costos fijos, que son los costos de producción que un negocio tiene que cubrir independientemente de cuánto produzca o venda. Ejemplo, el alquiler del local, préstamos bancarios, salarios administrativos o papelería. En sí son costos que la empresa debe de pagar para que pueda seguir operando. Y también están los costos variables, que los costos variables son los costos de producción que cambian proporcionalmente según el número de unidades producidas para la venta. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hay producción, los costos variables deberían ser cero. Un ejemplo muy principal es la materia prima. Entonces, mis costos variables son aquellos que, como la palabra dice, son variables, cambian dependiendo de mi producción, de cuánta materia prima necesito yo un mes para crear este producto o cuánto ocupo el siguiente mes para crear mi producto o ocupo lanzar un nuevo producto. Entonces, mis costos variables se van a ver afectados, sea a la alza o la baja, dependiendo de lo que se esté organizando o tenga estrategia la empresa. Esos son mis costos variables, los de costos de producción por unidad producida. Y finalmente están lo que son los costos totales, que sería la suma de los costos fijos más los costos variables. También está lo que se llaman costos promedios. Esto es como un indicador o se podría llamar, es la división del costo total entre el número de unidades producidas en un periodo determinado. Aquí lo que queremos ver es que de esas unidades que producimos, de X cantidad,
cuánto nos costó hacer una de esos costos promedios del costo total. Entonces, eso es para tener una referencia si mis costos por unidad o de las unidades que yo producí es muy alto o es muy bajo o se puede mejorar. Es para tener un indicador si realmente esos costos están equilibrados y nos está beneficiando a la hora de estar manejando nuestra empresa o emprendimiento. Luego están los ingresos. Corresponden a todo aquel dinero que ingresa procedente de la venta de los productos o servicios que ustedes ofrezcan. Entonces, todas las ventas que ustedes realicen, esas corresponden a esos ingresos. Seguidamente tiene los ingresos totales. Es la multiplicación del número de unidades vendidas por el precio de venta. Como lo dice, es una ecuación simple de multiplicación entre el número de unidades que yo vendí al precio de venta el precio de cada producto en un periodo determinado. Entonces, si yo vendo 100 unidades y a 100 colones, voy a tener 10.000 colones de ingresos totales. Luego está la utilidad, que se refiere al beneficio o la ganancia obtenida a raíz de una actividad comercial, es decir, es las ganancias que ustedes van a obtener al final de su actividad comercial, de las ventas que ustedes han realizado. También existe lo que es la utilidad bruta. La utilidad bruta es la diferencia entre los ingresos de una empresa y los costos de venta, sin tomar en cuenta los costos fijos. Esto, como dice la palabra, es una utilidad bruta, es todo lo que me queda antes de vengar gastos administrativos, de salarios, impuestos, intereses, es lo que me queda a mí después de yo vender mis productos y quitarle lo que me costó hacerlo y todo el proceso de distribución, ¿verdad? Todo el costo de las ventas. Luego está la utilidad neta, que ya es la ganancia total, luego de haberle restado ya los gastos y los costos de los ingresos totales. Es decir, es aquel dinero que ustedes van ya sea a invertir para seguir operando o bien el dinero que se le va a repartir a los socios. Seguidamente, vamos a otro apartado que sería la parte de la estimación de precios, que es muy importante en las empresas o emprendimientos, que mucha gente se pregunta que cómo estimar un precio de un producto, que si estoy cobrando bien o no, si le estoy generando ganancias a ese producto que estoy realizando para vender en mi emprendimiento. Entonces aquí vamos con una serie de pasos que nos van a ayudar a fijar esos precios o estimarlo. El paso 1 sería la selección del objetivo empresarial. El objetivo al lanzar un producto al mercado puede variar. Se puede buscar el posicionamiento en el mercado, la estabilidad de este, retar a la competencia o bien maximizar ganancias. Este paso es muy importante porque es el objetivo empresarial, es lo que nosotros queremos llegar, a quién queremos llegarle con ese producto, ese objetivo, esa misión, esa visión de que usted tiene para poder maximizar esas ganancias, para retar a la competencia, como bien lo dice, como para posicionar ese producto en el mercado. Entonces, primero hay que seleccionar un objetivo empresarial, debemos ver a quién queremos llegarle, a quién es esa persona que se le quiere vender el producto, por qué queremos hacer ese producto. Ese es el objetivo, buscar ese objetivo que nos ayude a que nuestro producto se posicione en el mercado y tenga una estabilidad. Y en el segundo paso sería determinación de la demanda. Son como todos los pasos son muy ligados al objetivo principal, empresarial también. Determinación de la demanda es ver esa especificación o ese nicho de mercado, a quién se le quiere alcanzar, cómo responde a eso, un rango o un cambio de precios, a qué edad queremos vender ese producto, a qué parte demográfica o geográfica también se tiene que llegar a esas personas. Entonces es muy importante siempre trabajar con una demanda, con un nicho de mercado, sería un grupo segmentado pequeño donde podamos incluir ese producto y así tener nosotros una demanda garantizada.
Luego el tercer paso es la estimación de costos. Es indispensable que se tenga claro los costos totales que incurre su empresa y también el costo total de unidad de producto, porque esto le va a permitir a usted fijar el precio y además es muy importante que ustedes a cada unidad de producto le fijen un margen de ganancia para de poder, como les he mencionado anteriormente y mi compañero también, que la empresa pueda seguir operando, ¿verdad? Entonces es muy importante que siempre se fije este margen de ganancia. Como cuarto paso está el análisis de la competencia y oferta. Lo ideal al fijar los precios es estar consciente o al tanto de los precios que proponen productos similares en el mercado. Esto apoyará la toma de decisiones y permitirá justificar el objetivo empresarial y la decisión de los precios. O sea, aquí lo podemos poner como un ejemplo. Si usted vende queso y usted sabe que el queso, un kilo de queso en cualquier lugar está a 3.000 colones, pero usted llega y vende quesos a 8.000 colones o 6.000 colones, las personas no van a comprarlo, o sea, la oferta va a ser baja. ¿Por qué? Porque saben que en otro lugar hay una mejor oferta. Entonces hay que siempre, antes de lanzar el producto, hay que ver a mis competidores, a ver cómo lo están haciendo y ya con ese análisis de la competencia, fijar ese precio que sea un precio estable o que nos ayude, o sea, que se pueda vender, que sea competitivo y que esté a la par o un poco más bajo o más un poco alto de mi competencia. Y el quinto paso ya sería la selección del método para la fijación de precios. Entre ellos está el sobreprecio, objetivo de rendimiento, tasa sobre precio vigente, incremento de los costos o condiciones de mercado. Bueno, aquí está el primer método que sería sobreprecio. Hay que tomar en cuenta antes de explicarles este método de sobreprecio que vemos que hay tres conceptos o que son básicos para poder fijar los precios, lo que son los costos, la parte de los costos, que sería la parte contable, está la parte de mercadeo también, lo que es todo lo de el análisis de la competencia, la parte de la demanda, todo eso es trabajo de mercado, análisis de mercado. Entonces vemos que para poder fijar los precios tenemos que tener esos dos conceptos más las metodologías que se va a usar para poder garantizar o crear ese precio justo de lo que ocupamos y que nos genere ganancia. Entonces, primer método sobre precio. Se le asigna un margen de ganancia estándar a cada unidad y se define el número de unidades esperadas. Entonces, aquí es que yo pongo un porcentaje de ganancia a cada unidad y ese margen de ganancia lo multiplico por el número de unidades esperadas, así yo veo cuál es mi precio. Después sigue el objetivo de rendimiento, que se define la ganancia que se quiere obtener a partir del capital invertido. Si yo invertí 10.000 colones, cupo un margen de ganancia de ese capital, entonces yo ocupo un objetivo de rendimiento, es como si yo invertí 10.000, como repito, quiero un 100% de esa ganancia, entonces serían que cupo 20.000 colones para poder cumplir ese objetivo de rendimiento. El otro método es el de tasa sobre precio vigente. Este consiste en establecer el precio muy apegado al de la competencia. Es decir, por ejemplo, si un paquete de galletas está en 1.200 colones, entonces podemos ponerlo como en 1.000. No podemos ponerlo como muy alto al de la competencia, sino que hay que irse como ajustando al comportamiento de los precios que ya han establecido la competencia. Y luego está lo que es el incremento de los costos. Este se define y varía según los costos fijos de la producción que ustedes tengan. Por ejemplo, una camiseta en enero puede variar mucho al precio de una camiseta en julio, pero esta está hecha con una producción que le garantiza una mejor calidad. Y esto serían los conceptos básicos de contabilidad.
más el plus de la estimación de precios. Muchas gracias.